Estimado alumno de la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas, soy profesor licenciado Emiliano Dueña, profesor adjunto de la Cátedra de Tecnología de la Información 1 y 2. En este video tutorial analizaremos del trabajo práctico la parte 2 y 3. Haremos un breve repaso, un breve análisis de las preguntas expuestas en el trabajo. En este caso, bueno, arrancaremos la parte 2, que es ISACA. ISACA es una organización internacional que desde hace años se encarga de estudiar el ámbito de la auditoría de sistemas y sacar estándares e investigaciones referentes a lo mismo, ¿sí? Está en todas partes del mundo, uno puede ser miembro, no es necesario ser ni informático, ni ingeniero, ni nada, y básicamente lo que saca cada determinado tiempo es el COVID, que es un estándar internacional de auditoría, el cual básicamente consta de las mejores prácticas para la gobernabilidad de las tecnologías. De una forma totalmente práctica a los efectos de poder identificar los objetivos de control a auditar en nuestra organización y poderlos cuantificar. Bueno, la cuantificación queda a criterio de cada uno, pero lo que básicamente hace es, el COVID es identificar las cosas que vemos o que los recomiendan evaluar en una organización. Bueno, la integridad es un análisis que lo pueden ampliar en el contenido, donde vemos cómo se suman las partes en una organización y cómo debemos interpretarlo. El acceso a la información es básicamente, la información es un activo hoy en día, ¿sí? Un activo valioso para cualquier organización, sus clientes, los datos de sus clientes, los datos de sus proveedores, los datos de sus nuevos productos, los datos que cuenta la organización. Si queremos un ejemplo muy sencillo, sería la famosa fórmula de la Coca-Cola. Eso es información que para Coca-Cola es fundamental. Ahora, organizar el acceso a la información indica eso. ¿Quién puede acceder a esa fórmula? Bueno, eso en un caso muy estricto, pero si nos vamos a algo genérico, en una organización, por ejemplo, el área contable tiene que acceder a los datos del contable de la organización, el área de marketing a sus datos, el área de venta a sus datos, el área gerencial a todos. Eso es acceso a la información, es saber dividir y saber complementar a qué se accede, la necesidad de saber, la necesidad de hacer, ¿sí? ¿Cómo controlamos lo antes mencionado? Bueno, las políticas de control de acceso a la información dependen del rubro y la organización. Si fuera, por ejemplo, una biblioteca física, podríamos poner llave a las puertas según el valor de los tomos. En el ámbito actual, donde la información es digital, generamos lo que se llaman usuarios. Y cada usuario, y ahí vuelve la frase, la necesidad de saber, la necesidad de hacer, donde según el usuario es el acceso a cierta información. Por ejemplo, si pensamos a nivel de la facultad, cada alumno cuando entra al Guaraní ve su sola información, no puede acceder a la información de sus compañeros, ¿sí? Eso significa que el usuario de ese alumno solamente puede acceder a su información, pero por ejemplo el usuario del docente puede acceder y ver la información de todos los alumnos que están en su cátedra, no los alumnos de otras cátedras. Entonces yo como profesor puedo cargar los datos de mis alumnos y ver solamente los datos de mis alumnos. Eso es cómo controlar y cómo gestionar la información. Gobernabilidad de las tecnologías es una frase que ha nacido hace un par de años atrás y viene de la mano de que actualmente cada organización se ve obligada, casi por necesidad, de adoptar tecnología, llámese conectividad a internet para entrar a los sitios de la FIP, computadoras para sus procesos productivos, etc. Y toda esa nueva toma de tecnología tiene su lado positivo, ¿sí?, como su lado negativo. Eso es gobernabilidad de las tecnologías, interpretar que toda tecnología tiene su lado bueno y malo y debemos analizarlo, valorarlo y sobre todo gobernarlo, ¿sí? Y esto no es solamente pensar en grandes multinacionales, sino de un pequeño negocio que tiene una computadora, quizás tiene un celular para conectarse con sus proveedores, una computadorita para facturar. También ahí hay gobernabilidad de las tecnologías. ¿Por qué?
Pues las tecnologías cambian porque debemos estar preparados a eso, porque los gobiernos cambian y nos exigen cambios a nosotros. Todo eso es el gran concepto de gobernabilidad de las tecnologías. Bueno, la parte 2 explique qué es la seguridad informática. Básicamente la seguridad informática es todo lo que nosotros usamos en poder proteger a nuestra organización, desde las políticas de seguridad, los estándares, y todo lo inherente, ¿sí? Por ahí creemos que seguridad informática es tener un antivirus, no. Seguridad informática es una política de seguridad, es algo detallado, algo escrito donde nosotros adaptamos todo, ¿sí? Eso es, perdón, donde tomamos todo, ¿sí? Tanto los riesgos físicos a nivel de información como los riesgos lógicos, ¿sí? Todo debe estar detallado en las políticas de seguridad, que es donde nosotros iremos a los efectos de estar preparados. También las políticas de seguridad es algo que uno debe tomar en cuenta cuando ingresa a una organización. Es lo primero que debe pedir para uno saber qué puede o qué no, o qué riesgo corre o qué equivocaciones puede cometer en cuanto al manejo de la seguridad de todo sentido y sobre todo informática en una organización. Bueno, explique qué son las amenazas. Las amenazas son todos los riesgos que corre la organización, tanto físicos como lógicos, tanto accidentales como por exprofeso o naturales, ¿sí? Toda organización corre amenazas. La amenaza pueden ser, por ejemplo, desde un incendio que nos destruya toda nuestra organización, que son accidentales, ¿sí? Puede ser que nos caiga un rayo a la torre de internet, o que nuestro proveedor nos deje de proveer internet por un problema de él. Esas son amenazas, digamos, hay muchos tipos de amenazas, las naturales, como les decía, el incendio, un rayo, accidentales, ¿sí? O que puede ser algo tan tonto como que un empleado nuestro se le caiga el café en un servidor, o las intencionales, ¿sí? Que alguien venga y nos robe información y se la lleve para venderla, o que alguien nos hackee nuestros datos, etcétera. Por lo cual, la amenaza es algo que debemos siempre anotar, de la más tonta, más loca, más estúpida, a la más real y posible, ¿sí? Si yo, por ejemplo, vivo en una zona donde hay mucha lluvia, bueno, la posibilidad de que tener una filtración y dañar mis servidores es alta, ¿sí? Una amenaza bastante plausible. Ahora, por ahí, y quizás yendo un ejemplo exacerbado, de que una amenaza sea que me secuestre un ovni, bueno, esa es una amenaza casi que no se puede, no sucedería. Hay 99,9% de posibilidad de que no suceda. Pero por eso, la amenaza hay que listarlas y cuantificarlas, ¿sí? Defina riesgo y dé un ejemplo de su autoría. Riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado o la falta de ocurrencia de un evento deseado. Un evento no deseado es que te roben algo, ¿sí? Que te roben la computadora, que te roben el servidor, y la falta de ocurrencia de un evento deseado es, por ejemplo, que yo creí que me fui a la noche y creí que a cierta hora el backup de tal servidor se iba a ejecutar, llego al otro día y ese backup no se ejecutó, por consiguiente me quedé sin los datos, sin la copia de respaldo de esos datos, ¿sí? Bueno, control interno básicamente es todo lo que yo ejecuto a los efectos de poder minimizar esas amenazas, o en caso de suceder, cómo puedo estar un poco preparado. Es todos los controles internos, primero, no deben ser restrictivos, o sea, el control interno debe ir de la mano de la normal ejecución del trabajo en una organización. Por ejemplo, si yo por control interno, por protección, hago que el área de sistemas tenga 5 o 6 puertas antes de llegar al servidor, tengo que analizar si vale la pena eso, porque si cada persona va a tardar una hora en entrar al área por todos los controles,
ahí terminan entorpeciendo la normal ejecución del trabajo, ¿sí? Todo eso tiene que ser algo parejo, algo ordenado, ¿tá? Bueno, política de seguridad, como le decía, la política de seguridad es esa herramienta que tiene la organización donde suma todo lo inherente a la seguridad de su organización, ¿sí? Bueno, que el análisis de riesgo explique que entiende exposición riesgo por pérdida unitaria. Bueno, el análisis de riesgo viene de la definición, es donde yo listo todos mis posibles riesgos en una organización, desde el robo de un servidor al hackeo del mismo, ¿sí? Y acá viene el concepto, exposición igual a riesgo por pérdida unitaria. Debo yo ser totalmente frío en esto a la hora de analizar. Por ejemplo, si yo tengo un servidor que contiene información muy valiosa, debo cuantificar y ver qué riesgos corre ese servidor. Por ejemplo, que me lo roben, ¿sí? Si yo para proteger ese servidor, la información que tiene adentro, cuesta 100.000 pesos, por decir algo, y yo justifico por la exposición el poner un guardia todas las noches y veo que el costo mensual de mantener ese guardia es 150.000, ahí el riesgo, la exposición es menor de lo que me vale el riesgo, ¿sí? Me sale más barato perder el servidor y la información está dentro que pagarle a una persona todos los meses más dinero de lo que vale, ¿sí? Es como un vulgar dicho que dice que no sabe más caro el collar que el perro, ¿tá? Yo siempre debo mediar en eso. Por ahí, obviamente, hice la primera solución, poner un guardia. Quizás me conviene directamente no poner un guardia, sino poner un sistema de backup instantáneo donde constantemente se esté guardando en la nube la información. Entonces, aunque me roben el servidor, no pierdo tanto y quizás ese servicio es mucho más económico. Otro ejemplo muy tonto pero válido es decir, bueno, si yo tengo un servidor con información en una oficina al lado de una ventana y yo sé que esa información vale 100.000 pesos y hacer una reja a esa ventana cuesta 10.000, bueno, ahí es donde amerita el costo de poner la reja para proteger ese recurso, ¿sí? Son ejemplos sumamente tontos los que estoy dando, pero a los efectos de entender el concepto neurálgico, ¿sí? Bueno, explique qué es delito informático. El delito informático, como bien dice, es cuando yo, mediante medios informáticos, cometo un delito. El delito clásico que tenemos presente es el físico, que alguien nos robe algo apuntándonos con un arma o simplemente metiéndonos la mano en un bolsillo y sacándonos la billetera. El delito informático es cuando ya se usa la computadora como medio, ¿sí? Por ejemplo, hackear un servidor y robar datos, generar una página web ficticia donde la persona guarda sus datos, entre ellos su número de usuario, clonar una tarjeta. Esos son delitos informáticos. Hay muchos y nosotros todos estos análisis de delitos los tenemos que tener en cuenta en la política de seguridad porque cada organización está expuesta a diferentes delitos informáticos, ¿sí? No es lo mismo un banco que, por ejemplo, un kiosco o un ente público con respecto a una financiera, ¿sí? Los delitos informáticos pueden ser diferentes, ¿sí? Según el medio, por eso es muy importante donde estemos trabajando evaluarlos, ¿sí? Y sobre todo enseñarle a nuestro personal qué posibles delitos informáticos pueden ocurrirle a través de ellos. Defina qué debe proteger en una organización. Bueno, el análisis de datos, el análisis de valor de los activos de la organización dependen, ¿sí? Obviamente, quizás una línea de micro, su máximo activo son los micros con los ómnibus con los que transporta la gente. Pero en una empresa de desarrollo, por ejemplo, que hace programas, los activos pueden ser los códigos, las bases de datos, y el trabajo de su personal. Yo debo de definir todo eso, porque en base a eso es como yo defino mi control interno y defino las amenazas y defino los riesgos, ¿sí? En base a la importancia de ese listado de activos. El plan de contingencia es básicamente cómo yo actuaría ante la concreción de un riesgo, ¿sí?
Sobre todo, ¿qué tengo que tener en cuenta en el plan de contingencia? La continuidad del negocio. Cómo yo sigo trabajando a pesar de que se sucedió eso. Voy a ir a un ejemplo muy básico. Supongamos que yo tengo un drugstore con una sola computadora que me permite facturar, ¿sí? Obviamente, si esa computadora se rompe, yo tengo que tener un plan de contingencia. Mi plan de contingencia sería, a grandes rasgos, automáticamente tomar la computadora rota, llamar al técnico que venga, la busque y la arregle. Y para mantener la continuidad del negocio, yo no puedo bajar mi persiana y dejar de vender el tiempo que tome, ¿sí? Debo pensar en un plan B, por ejemplo, tener una computadora alternativa con todos los datos guardados, o de última sacar un facturero manual, o de última saber que tengo otra computadora en otro lado con los mismos datos para instalarlo. Plan de contingencia vuelve también a lo mismo, tengo que manejar los costos, ¿ok? Pero siempre pensando en la continuidad de la operación del negocio con la menor pérdida posible, ¿sí? Si yo soy, por ejemplo, Mercado Libre, que mi negocio es tener mi página y vender, yo si un día Mercado Libre pierdo las ventas de todo ese día, entonces yo tengo que cuantificar, si mis ventas son de 1.000.000 de pesos, dólares por día, yo tengo que tener un plan de contingencia que me salga mucho menos, pero sobre todo que me permita que si por algún motivo el servidor que ofrece los productos se cayera por lo que sea, no más de 1 o 2 minutos esté para la máquina y pueda seguir ofreciendo los productos. ¿Y qué acceso a los datos? Era lo que les comentaba antes, es cómo yo planifico mis datos, cómo los ordeno y cómo defino dónde se va a acceder a cada cosa, a cada dato puntual. Bueno, estimado alumno, soy el profesor licenciado Emiliano Dueñas, profesor adjunto de la Cátedra de Tecnología de Información 1 y 2.